Navidad hay muchos que creen que el Banco de Japón ha sido el particular Grinch de los mercados. Hoy en Occidente hemos amanecido con la noticia de que el Banco de Japón ha dado un volantazo en su camino de política monetaria y ha aumentado el tope que tenía activado en las rentabilidades de los bonos a 10 años, desde el 0,25 anterior hasta el 0,50 desde hoy. Esa simple decisión ha provocado que los rendimientos del bono japonés a 10 años hayan dado un salto repentino desde ese 0,25 hasta el 0,41%, es decir, más de 20 puntos básicos de salto. Eso también ha provocado que el yen, por ejemplo, la divisa japonesa, despunte frente al dólar y suba un 2,9%. Supone todo un cambio en la política monetaria de Japón. La cuestión es si el Banco de Japón está empezando a enseñar la patita de halcón. Enseguida les contamos todo lo que ha sucedido hoy. Energética. Rusia asegura que Polonia y Alemania han pedido comprar petróleo ruso para 2023, así lo asegura el jefe de la compañía petrolera Transneft en una televisión rusa. Esto contrasta con el compromiso que se puso la Unión Europea de dejar de comprar crudo ruso por vía marítima a partir del 5 de diciembre y también con las sugerencias que hizo Polonia el mes pasado, cuando dijo que pretendía abandonar un acuerdo para comprar crudo ruso. El jefe de Transneft dice ahora que las peticiones de los polacos fue de 3 millones de toneladas para el año que viene y de 360.000 toneladas para diciembre. Alemania dice que también ha presentado ya una petición para el primer trimestre, eso dicen desde Rusia. Ahora Alemania ha salido a desmentirlo, se lo contamos en breve. Y ayer hubo fumata blanca en la reunión de ministros de energía de la Unión Europea. Hubo acuerdo sobre el tope al gas. Alemania era uno de los grandes escollos a la hora de llegar a un acuerdo en ese tope al gas. Los de Olaf Scholz no querían que un tope demasiado bajo ahuyentara a los vendedores de gas natural y dejara a Europa seca. Ahora la Asociación Federal de la Industria de la Energía en Alemania se ha pronunciado y dice no estar nada convencida sobre el precio fijado. Se lo contamos en detalle ahora mismo. Muy buenas tardes. A solo 4 días de la Navidad hay muchos que creen que el Banco de Japón ha sido el particular Grinch de los mercados. Hoy en Occidente hemos amanecido con la noticia de que el Banco de Japón ha dado todo un volantazo en su camino de política monetaria y ha aumentado el tope que tenía activado en las rentabilidades de los bonos a 10 años desde el 0,25% anterior hasta el 0,5% a partir de hoy. Esa decisión ha provocado que los rendimientos del bono japonés a 10 años hayan dado un salto repentino desde ese 0,25% hasta el 0,41%, es decir, más de 20 puntos básicos de salto. Si midiéramos esto en términos porcentuales, teniendo en cuenta que esa rentabilidad estaba en el 0,25, pues podríamos decir que si ha subido otros 20 puntos básicos, prácticamente se ha duplicado. Eso también ha provocado que el yen despunte frente al dólar y suba un 2,9% hasta los 133 frente a ese dólar estadounidense. Hace solo 2 meses el dólar contra el yen estaba en el nivel de 150. El gobernador Kuroda quiso salir a reducir su apariencia de Grinch para los mercados y dijo que la decisión no era restrictiva per se, sino que iba dirigida a mejorar el funcionamiento del mercado de bonos. Y es que los rendimientos de la deuda pública japonesa parecían artificialmente bajos. Por ejemplo, los bonos a 15 años tenían una rentabilidad del 0,8 y el bono a 9 años, tenía una rentabilidad del 0,3. Ambos casos por encima del bono a 10 años, que se encuentra entre medias, que estaba en el 0,25%. La cuestión es que el movimiento del Banco de Japón ha llegado justo después de que los medios locales informaran de que el gobierno japonés pensaba revisar su acuerdo con el Banco Central para darle más libertad para ajustar su política ultralaxa. Y si grandes cabeceras como el Wall Street Journal dicen que con ese movimiento el Banco de Japón ha robado la Navidad, es porque el seísmo se ha notado en la renta fija y variable a lo largo y ancho del mundo. Por ejemplo, sin ir más lejos, la rentabilidad del bono americano a 10 años se ha disparado en hasta 9 puntos básicos de golpe y las ventas masivas también se han visto en la deuda pública de Alemania o incluso de Australia. Los analistas reconocen que todavía se pueden esperar más caídas porque ahora los inversores japoneses, que por cierto son grandes compradores de deuda europea y americana, tienen ahora un mayor incentivo para comprar deuda de su país, deuda doméstica. La cuestión es si el mercado pensará que es algo de un día o más bien lo que ha empezado es a saborear un cambio en el camino del Banco de Japón, uno de los más acomodaticios del mundo.
Y hablando de bancos centrales, desde el Banco Central Europeo, el mensaje de Guindos de lo que ha hecho el Banco Central hasta ahora no es suficiente, está retumbando en las declaraciones de otros miembros también del Consejo de Gobierno. Hoy, por ejemplo, lo ha vuelto a decir Madis Müller. Eva Villanueva, cuéntanos. Muy buenas, seguimos pendientes de las declaraciones de los distintos miembros del Banco Central Europeo y las pistas que arrojan sobre los próximos movimientos en política monetaria. La responsable de políticas del BCE, Madis Müller, ha vuelto a sentenciar que las subidas de tipos que se han llevado a cabo hasta ahora no son suficientes. En las declaraciones que acaba de ofrecer ha reconocido, eso sí, que resulta difícil decir cuál debería ser la tasa terminal. Una voz más que refuerza ese tono agresivo y hawkish con el que Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, sorprendía el jueves tras la reunión de política monetaria, la última del año, y en la que anunciaba esa subida de 50 puntos básicos y otras tantas por delante para avanzar en esa lucha contra la inflación. El mensaje, por tanto, de Müller, como de otras voces autorizadas del Banco Central Europeo, se suman a ese tono agresivo y se espera que no se cambie ese tono hasta que cambie el conjunto de las cifras de inflación. Bueno, y por cierto, hablamos de la Unión Europea, bueno, más bien de países que no están en la Unión Europea, porque desde el Brexit, Reino Unido no deja de perder puestos como uno de los reyes económicos del mundo. Ahora quien podría perder uno de los grandes tronos es su divisa, la libra esterlina, y es que ya hay muchos analistas que consideran que la libra corre el riesgo de quedarse por detrás del euro en 2023. Ahora los expertos del Royal Bank of Canada y Bank of New York Mellon creen que el euro va a subir frente a la libra. Justifican su opinión por la divergencia que creen que va a haber entre sus bancos centrales. Porque recuerden, en la reunión de la semana pasada, el Banco de Inglaterra ya demostró que no iba a ser tan restrictivo, puesto que ya dos miembros del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra habían votado por mantener los tipos sin cambios. Pero en el caso del Banco Central Europeo, la postura de Lagarde es mucho más hawkish y todavía se ven varias subidas de tipos en el horizonte. Eso podría hacer más atractivo al euro que a la libra. Y por eso hay analistas, como el jefe de estrategia de divisas del Royal Bank of Canada, que cree que el euro contra la libra va a subir más de un 3% hasta finales de 2023, hasta las 0,90 libras, un nivel que se vio por última vez en el caos del mercado provocado por el mini presupuesto de Kwasi Kwarteng, el canciller de Liz Truss, a finales de septiembre. Rusia asegura que Polonia y Alemania han pedido comprar petróleo ruso para 2023. Así lo asegura el jefe de la compañía petrolera Transneft a una televisión rusa. Esto contrasta con el compromiso que se puso la Unión Europea de dejar de comprar crudo ruso por vía marítima a partir del 5 de diciembre y también con las sugerencias que hizo Polonia el mes pasado, cuando dijo que pretendía abandonar un acuerdo para comprar crudo ruso. El jefe de Transneft dice ahora que las peticiones de los polacos fueron de 3 millones de toneladas para el año que viene y de 360.000 toneladas para diciembre. Alemania dice también que ha presentado ya una petición para el primer trimestre, así lo dice el jefe de Transneft, pero ahora Alemania ha salido a desmentirlo. Dice que no planea comprar nada de petróleo ruso en 2023. Una portavoz del Ministerio de Economía alemán ha dicho que esas informaciones son falsas y las compañías petroleras en la refinería de Leuna y de Suez, que históricamente han sido muy dependientes del crudo ruso, no van a volver a pedir petróleo de Rusia en el nuevo año. Europa ayer terminó la reunión de sus ministros de energía con fumata blanca. El acuerdo por fin llegó para el polémico tope al precio del gas. Se puso en los 180 euros y se va a aplicar durante un año a partir del 15 de febrero. El nuevo límite requiere de varios factores desencadenantes antes de que pueda entrar en vigor. Primero, los precios de referencia del gas TTF holandés deben ser superiores a 180 euros megavatio hora, pero además deben ser al menos 35 euros superiores a los precios mundiales del gas natural licuado. Para que se active el tope, los precios van a tener que permanecer por encima de ambos techos durante 3 días para que el mecanismo pueda activarse y una vez activado permanecerá en su lugar durante al menos 20 días hábiles.
Pero ¿cuántas veces se habría activado el tope si hubiéramos aplicado ese límite desde principios de año? Desde S&P Global han analizado que se habría utilizado durante más de 40 días en agosto y en septiembre. Esto contrasta con el tope anterior propuesto por la Comisión Europea en los 275 euros megavatio hora, que según los expertos no se habría aplicado en ningún momento este año. Vamos a dejar de lado un momentito este tema de la energía, porque desde luego hay muchísimas más cosas que comentar, para volvernos a centrar en el tema con el que abríamos el informativo, ese Banco de Japón y el movimiento que ha hecho, que podría ser básicamente una señal de que está empezando a mostrar la patita hawkish, la patita de halcón, y eso ha hecho, bueno, ha provocado desde luego pues caos en los mercados financieros y sobre todo en la renta fija, donde hemos visto de nuevo en el día de hoy subir a las rentabilidades, a los precios bajar, por esta decisión del Banco de Japón de aumentar el tope que pone en la curva de tipos, concretamente en esa referencia a 10 años. Antes estaba ese tope en el 0,25%, ahora está en el 0,5%, y eso ha provocado que la rentabilidad de ese bono japonés a 10 años prácticamente se duplique. Hablamos con Sergio Barbezo, profesor de Gestión Pública en la UNIR, en la Universidad de La Rioja, que ya está con nosotros. Sergio, muy buenas y muchísimas gracias. Buenas, ¿qué tal? Encantado. Y en primer lugar quería preguntarte, bueno, una pregunta probablemente muy sencilla, pero que muchos de los espectadores quizá pues no sepan la respuesta, y es ¿qué es ese tope en la curva de tipos? ¿Cómo puede el Banco de Japón topar el rendimiento del rendimiento del bono de referencia a 10 años en Japón? Antes ese tope estaba en el 0,25, ahora lo ha cambiado al 0,50. Hay muchas preguntas que hacer desde luego, pero vamos a empezar por la más sencilla. ¿Qué es ese tope y cómo conseguía aplicarlo el Banco de Japón y por qué? Bueno, lo primero que hay que entender es qué está intentando hacer el Banco de Japón, en este caso. Es manipular lo que sería el retorno, el tipo de interés que le puede dar el bono a 10 años. Eso es lo que está intentando hacer el Banco de Japón. ¿Por qué está intentando marcar ese tope? Para lo que se conoce como un control de lo que sería la curva de los rendimientos. Es decir, hay que recordar y ponernos en situación, esto es importante y es necesario previamente, que Japón es uno de los pocos países a nivel mundial que actualmente tiene un tipo de interés todavía negativo. Eso significa a corto plazo tener una financiación rápida, es decir, tener dinero en mano no es rentable. Eso es lo que está diciendo tener unos tipos de interés negativo. Si bien esto es lo que sigue manteniendo el Banco de Japón, a largo plazo con los bonos intenta cambiar esa medida. ¿Para qué? Para que no suceda algo que estamos viendo en diferentes economías. Es tener unos tipos de interés más altos que los bonos a largo plazo. No tendría ningún tipo de sentido tener unos bonos a largo plazo más baratos que la financiación a corto plazo. Eso es lo que se está intentando frenar y que no suceda. Quiero decir que eso es lo que está sucediendo actualmente en algunas economías occidentales. La financiación a corto es más cara que la financiación a largo. Y el Banco de Japón lo que hace es no manipular el tipo de interés, pero sí hacerlo mediante los bonos a largo plazo, los bonos de 10 años. Sergio, sería una manera de, como decía antes, enseñar la patita hawkish. Es cierto que hoy el Banco Central ha mantenido los tipos de interés sin cambios, en negativo, de hecho, en el menos 0,10%. Por lo tanto, sigue llevando a cabo una política ultralaxa, pero sí que es cierto que esto quizá podría ser la primera señal de que a lo mejor en un futuro cercano el Banco de Japón va a empezar a hacer algún tipo de cambio. ¿Consideras que podría ser así? Sí, así es. El Banco de Japón va a tener que hacer cambios en su política monetaria. Primero hay que entender que no es posible tener tipos negativos. El tipo de interés existe porque existe el tiempo y por lo tanto siempre lo que estaríamos viendo sería precios futuros entre precios presentes, y lo que iría o que llevaría el cálculo de un tipo de interés negativo sería
la locura de que estamos yendo atrás en el tiempo en vez de hacia adelante, entendiendo que el tipo de interés existe porque existe el tiempo. Entonces, en este caso, evidentemente que va a tener que revertir este tipo de interés negativo que ya lleva utilizando Japón desde hace muchos años. Y dos, estamos viviendo en un contexto de inflación a nivel global. Por lo tanto, también de alguna manera va a afectar a Japón esta inflación. Por lo tanto, la mejor manera y la única, al fin y al cabo, de frenar la inflación es vía tipos de interés. Así que sí, de momento yo creo que es algo que Japón, el Banco de Japón va a tener que hacer a largo plazo, pero es verdad que intenta retenerlo, porque hay que recordar también una de las singularidades que tiene la deuda de Japón, que es prácticamente en su totalidad son los japoneses los tenedores de esta deuda y, por lo tanto, eso le confiere una autonomía y una flexibilidad mucho más amplia al Banco Central de Japón. Entiendo que al final esto tiene mucho que ver, esa tenencia, ¿no?, que tienen los japoneses, prácticamente el 100% de sus bonos, pues con el hecho de que ese terremoto que hemos visto hoy en Japón y esa subida tan fuerte que hemos visto de los rendimientos también se haya podido trasladar un poco al resto de países, ¿no? Porque lo comentábamos al principio, el bono americano, el bono de Estados Unidos a 10 años también ha visto cómo su rendimiento ha subido en torno a 9 puntos básicos, que también es una subida bastante importante como para hacerse así de golpe. También han subido los rendimientos en la deuda alemana, en la deuda australiana. Entiendo al final que lo que puede estar sucediendo no es que, como básicamente los inversores japoneses invierten más en su deuda, lo que temen a lo mejor pues los inversores también de bonos americanos, alemanes o australianos, es que esos japoneses se vayan de ahí, cometan por lo tanto ventas masivas de bonos americanos, alemanes, australianos y vuelvan a los bonos japoneses, que empiezan a darles un poquito más de rendimiento, ¿no? Exacto, eso es. Una de las cosas que está sucediendo es que ahora el tipo de interés en Estados Unidos y en menor medida en Europa pues es más atractivo y, por lo tanto, va a llamar a más capital, a que los inversores se vayan a estos países, Estados Unidos y Europa, que tienen una moneda más fuerte y además tienen unas instituciones mucho más seguras y unas monedas de uso internacional. Es verdad que siendo el dólar pues una moneda refugio, que además no solamente es de uso internacional, sino que además como valor refugio que es el propio dólar. Y sí, una de las cosas que lo que intenta hacer en este caso el banco japonés es retener a todos esos inversores. Obviamente la única manera de hacerlo, como es elevando esas tasas de interés en el bono a largo plazo. Si bien yo creo que tardará en aumentar el tipo de interés a corto, sí que creo que los bonos a lo mejor a largo plazo, en el de 10 años, puede ser que tenga otra revisión más. Veremos a ver cómo afecta esta fluctuación, pero yo añadiría también a todo lo que hemos comentado que estamos en un mercado internacional y global y, por lo tanto, todo lo que vaya a afectar en una economía eficaz y probada como es la economía japonesa, especialmente en inversión y en deuda, pues tendrá una situación de efecto a nivel mundial. Y déjame añadir una cosa más que muchas veces se nos olvida, pero como bien sabéis, la deuda japonesa es enorme para el país y está destinando alrededor de un 30% del presupuesto Japón para pagos de intereses. Entonces, claro, este tipo de aumentos de bonos y de precios va a tener una repercusión en lo que serían los presupuestos del propio país muy serios y muy fuertes. Bueno, pues vamos a estar pendientes de todo ello porque al final es algo que también está sucediendo en más países. Es clave esa cifra que dabas del 30%, que es el dinero del presupuesto que bueno, gastan
en Japón para pagar esos intereses. No tengo las cifras de otros países, pero imagino que realmente también serán desde luego bastante impactantes, así que habrá que ver también pues cómo afecta en todo el mundo, ya no solo en Japón, este aumento de los rendimientos, de lo que tienen que pagar los estados para también poder endeudarse y seguir pagando las deudas que tienen que hacer frente también próximamente. Sergio Barbezo, profesor de Gestión Pública en la UNIR, en la Universidad de La Rioja, muchísimas gracias como siempre y que pases muy buena tarde. Muchas gracias, un saludo. Nosotros seguimos analizando la cuestión energética. Ayer, por ejemplo, les contábamos que ya teníamos encima de la mesa el acuerdo del tope al gas en la Unión Europea, pero Alemania ya saben que era uno de los grandes escollos a la hora de llegar a ese acuerdo en el tope al gas. Los de Olaf Scholz no querían que un tope demasiado bajo pudiera ahuyentar a los vendedores de gas y, por tanto, dejar a Europa seca, sin gas. Ahora la Asociación Federal de la Industria de Energía de Alemania se ha pronunciado al respecto y dice no estar nada convencida sobre el precio fijado por la Unión Europea. Marta Iser. Europa ha acordado un tope al precio del gas y aunque conocemos el precio máximo, esos 180 euros el megavatio hora, estamos a la espera de conocer la letra pequeña de este mecanismo. Mientras, ya hay quienes expresan su preocupación y los primeros, como no podía ser de otra forma, han sido los alemanes, quienes ya de por sí se mostraban muy reacios a esta herramienta. Ha sido la Asociación Federal de la Industria de la Energía quien ha expresado que no está nada convencida sobre el precio fijado. Su director general insiste en que 180 euros el megavatio hora es un precio bajísimo y pide a los reguladores que se fijen bien en los efectos que esto pueda tener. A partir de febrero, recordemos, se van a limitar las compras de gas en los mercados europeos si superan esos 180 euros el megavatio hora durante 3 días y siempre y cuando los precios en Europa sean como mínimo 35 euros más altos que en el resto del mundo. Además, va a haber una serie de salvaguardas en caso de que haya una falta de suministro, distorsiones en los mercados financieros o si los precios del gas de por sí disminuyen, este mecanismo se desactivaría. Para la mayoría de los países, ya lo vimos este lunes, es un buen acuerdo, un acuerdo que ha sido aplaudido, pero no ha contado con el visto bueno de todos. Hungría votó en contra, Austria y Países Bajos se abstuvieron. La sorpresa realmente la dio Alemania, que votó a favor a pesar de haber liderado el no. Hay que decir que a cambio se le ha prometido acelerar el desarrollo de energías renovables. Así que bueno, Alemania en cierta forma también ha salido beneficiada. Se está arrepintiendo en estos momentos el país que lidera el canciller Olaf Scholz. Veremos hasta qué punto, pero bueno, recordemos que ahora estamos a la espera del análisis de los reguladores que van a determinar la viabilidad de esta nueva herramienta. La jefa de la energía de la Comisión Europea, Kadri Simpson, aseguró que si este análisis concluía que los riesgos de la medida superan a los beneficios, entonces la Comisión suspendería este tope. Así que ahora todo está en manos de 3 organismos: el Banco Central Europeo, la ESMA, que es la Autoridad Europea de Valores y Mercados, y la CER, la Agencia para la Cooperación de los Reguladores de la Energía. Y de Alemania pasamos a Francia. Respira algo más tranquila y es que según el operador nacional, desde principios de enero hasta el resto del invierno, se ha reducido el riesgo para el suministro eléctrico a nivel medio por la mayor disponibilidad de energía nuclear y de energía hidroeléctrica, así también como a la reducción de la demanda de los consumidores. Eva Villanueva. Muy buenas. El riesgo para el suministro energético francés se ha reducido. Según el operador nacional, RTE, desde principios de enero y hasta el resto del invierno, se ha reducido el riesgo a nivel medio debido a la mayor disponibilidad de energía nuclear e hidroeléctrica, así como la reducción de la demanda de los consumidores. Se rebaja la presión, por tanto, y el mensaje llega justo un día después de que Francia haya superado su primera gran prueba energética del invierno, ya que el consumo alcanzó un máximo de más de 82 gigavatios a las 7 de la tarde. El país, que se erige tradicionalmente como un exportador de electricidad, ha estado luchando desde el principio de esta crisis para satisfacer sus propias necesidades debido al cierre de varias plantas nucleares que se encuentran
en labores de mantenimiento. Casi la mitad de esos 56 reactores han estado desconectados y han sido parones que han generado preocupación dentro y fuera de Francia, precisamente por su naturaleza exportadora de energía. El lunes, la flota nuclear Gala pudo proporcionar 40 gigavatios, un monto que junto con la energía hidroeléctrica representó el 75% del suministro total. Esto se debió en parte a que el operador estatal, Electricité de France, aumentó la producción en 3 reactores nucleares justo antes del fin de semana. En materia de seguridad energética, además, hay que señalar como el mes pasado, para reforzar la situación, Alemania y Francia se comprometían a ayudarse mutuamente, proporcionando electricidad al primero a cambio. Este lunes así, Francia terminó importando un total de 8,6 gigavatios de Alemania, Bélgica, Suiza, Italia y España, mientras que exportó alrededor de 1,7 gigavatios al Reino Unido. Por cierto, tras la guerra de Rusia en Ucrania y la consecuente crisis energética, ya sabemos que Estados Unidos está ganándole terreno energético a Rusia con Europa, mientras el viejo continente está reduciendo su dependencia sobre Rusia. Pero lo que no sabíamos es que gracias a eso, Estados Unidos se va a convertir en exportador neto de petróleo. Marta Isern. El claro ganador de la crisis energética desatada por la guerra en Ucrania es Estados Unidos. Bueno, el claro ganador, o al menos uno de ellos. Estados Unidos se ha convertido en una potencia mundial exportadora de crudo en los últimos años. Sin embargo, las exportaciones no han superado las importaciones desde la Segunda Guerra Mundial, algo que podría cambiar en poco tiempo, porque Estados Unidos está a punto de convertirse en exportador neto este 2023. Año que ya se nos viene encima. Las ventas de crudo en Estados Unidos a otros países alcanzan un récord de 3,4 millones de barriles al día. También hablamos de Estados Unidos como el principal exportador de gas natural licuado del mundo y se espera que su crecimiento en este segmento se dispare todavía más en los próximos años. ¿Qué ocurre? Pues que a pesar de este nivel de exportaciones, Estados Unidos es también un gran importador. Consume 20 millones de barriles al día de crudo, la mayor cantidad del mundo, y su producción nunca ha superado los 13 millones de barriles diarios. Hasta hace poco era una locura pensar que Estados Unidos podría ser algo más, aparte de un gran importador de petróleo. Pero las cosas han comenzado a cambiar. Sus importaciones netas de crudo han comenzado a caer y hay varios factores que han provocado esta situación. Entre ellos, las sanciones que perjudican las exportaciones rusas de crudo y de gas natural, y también la liberación masiva de petróleo de las reservas de emergencia por parte de la administración Biden para combatir los elevados precios de la gasolina. En otras palabras, la guerra en Ucrania ha estimulado una nueva demanda de energía estadounidense y esto debería impulsar las exportaciones de petróleo por encima de las importaciones a finales del año que viene. Así que ahí ya tendríamos el gran cambio de tornas en la industria energética de Estados Unidos. Para convertirse en un exportador neto de crudo, lo que necesita el país es aumentar la producción o bien reducir el consumo. Se espera que la demanda de crudo estadounidense aumente un 0,7% el año que viene a 20 millones y medio de barriles al día. Así que la producción debería aumentar. Estados Unidos ya produce más petróleo que cualquier otro país del mundo. Las refinerías europeas, como es lógico, se han lanzado a por el crudo estadounidense para compensar la pérdida del ruso. Y ante el mensaje de que Rusia es un proveedor poco confiable, Estados Unidos ha aprovechado la ocasión para posicionarse y otorgar esa confianza que se le ha quitado a Rusia en medio del conflicto bélico. Así que sí, ha aprovechado de lleno esa ventana de oportunidad. La guerra en Ucrania y esa tensión mayor entre Rusia y Occidente han creado esa ventana muy provechosa para Estados Unidos y su industria energética. En cuanto al gas natural licuado, Estados Unidos se convirtió en el mayor exportador mundial en la primera mitad de este año 2022, gracias a la demanda de Europa y también al aumento de los precios. Es muy probable que las exportaciones de gas natural licuado continúen aumentando a lo largo de 2023 a medida que Europa se está esforzando por llenar sus almacenes de gas y estar preparada para el invierno de 2023, que como ya sabemos es el invierno que más le preocupa a la Comisión Europea en estos momentos.
Estados Unidos quiere agilizar el proceso legal para poder prohibir TikTok. Por eso, ahora los legisladores estadounidenses han colado esa propuesta, que consiste en prohibir que los empleados del gobierno utilicen la aplicación en los dispositivos federales, en una ley de gasto que es crucial. Ahí es donde la han colado. Se trata de una ley para financiar operaciones gubernamentales y que se espera que se vote esta misma semana. Con esa ley se le da a la Casa Blanca 60 días para desarrollar estándares y recomendaciones para las agencias ejecutivas que pidan la eliminación de TikTok de los dispositivos federales. Y de Estados Unidos nos vamos a China porque vuelve a sufrir un mazazo en sus previsiones económicas. Ahora es el Banco Mundial que cree que la economía china va a crecer solo un 4,3% en 2023. Esto es 2 décimas menos que en su anterior previsión. El Banco Mundial cita como motivo la incertidumbre que existe ante el proceso de reapertura del país tras casi 3 años de duras restricciones impuestas en el marco de la política cero COVID. Eso sí, las cosas podrían cambiar el año siguiente. Desde la institución consideran que en 2024 China conseguirá incluso alcanzar el 5% de crecimiento. La directora del Banco Mundial para China cree que es crucial la adaptación de la estrategia contra el COVID para evitar 2 cosas: los riesgos para la salud pública y las disrupciones a la actividad económica. La política cero COVID de China se ha saldado con un récord, pero en el déficit presupuestario del país. China ha alcanzado un déficit fiscal de 1,1 billones de dólares entre enero y noviembre de este año. Si desglosamos los detalles de ese déficit fiscal, vemos cómo los ingresos han caído un 3%, que sobre todo se puede explicar por el desplome del casi 24% de los impuestos que se pagan en la compraventa de propiedad. Ya saben que allí hemos tenido toda una crisis inmobiliaria en los últimos meses, pero además también se explica por la caída de los ingresos por la venta de derechos de uso de la tierra, que se han hundido un 24,4%. Y luego en el lado de los gastos hemos visto cómo el gasto público ha subido un 6,2%. Todo eso explica ese récord que ha alcanzado el déficit fiscal de China, un país que suele registrar déficit presupuestario, pero que ha ido aumentando y aumentando ese déficit año tras año, como pueden ver en este gráfico que nos presenta ese déficit en términos de porcentaje de PIB, que como ven cada vez es inferior, cada vez es más negativo si lo miramos en este gráfico que les estamos mostrando. COVID está disparado y ante la falta de medicamentos los chinos están recurriendo a lo que consideran un remedio natural, el limón. Eso ha provocado que el precio del limón se haya disparado allí en China. A ver si podemos recuperar la pieza que ha preparado nuestra compañera Eva Villanueva sobre este precio del limón, que como decimos se ha disparado, pero antes vamos a seguir contando algunas otras noticias de esta jornada. Miramos también hoy, por ejemplo, lo que ha pasado con Twitter y Elon Musk, porque Musk ya se ha pronunciado después de que ayer los usuarios votaran a favor de que abandone el puesto de CEO de Twitter. Ahora el empresario dice que no hay nadie dispuesto ni capaz de liderar Twitter. Lo cierto es que si cumple con lo prometido y acata el resultado de la votación, ya hay varias personas que sí se han postulado como sus sucesores. Entre ellos está el inversor y podcaster Jason Calacanis y el ex ejecutivo de PayPal David Sacks, que estaban en el comité de guerra que había organizado Elon Musk en Twitter. Calacanis ha llegado incluso a lanzar una encuesta en su cuenta de Twitter preguntando a los usuarios si él o Sacks deberían liderar la empresa, o quizá los dos juntos. Sacks consiguió el 31% de los votos y el 39%, es decir, la mayoría, fue a parar a la respuesta otros. Y por cierto, termina el Mundial de Fútbol y nosotros seguimos también acordándonos de ese acuerdo de venta de cerveza que Qatar
rompió justo antes de que comenzara el Mundial con Budweiser al no permitir la venta de esta bebida en el torneo. Y por eso nos preguntamos dónde está ahora toda esa cerveza y dónde va a ir a parar. Bueno, solo decirles que Argentina no solo ha ganado el Mundial, sino también toda la cerveza que Budweiser no pudo vender en la Copa del Mundo. Al encontrarse con ese revés de última hora, la empresa de cerveza cogió el toro por los cuernos y convirtió el problema en un caramelito de marketing. Prometió llevar al país triunfador toda la cerveza que no se vendió durante el Mundial. Así que Argentina ha terminado el torneo llevándose el premio y además también llevándose toda esa cerveza que no pudo venderse en el Mundial. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria, a ver si podemos conectar con nuestro próximo invitado y enseguida volvemos, cuando, por cierto, también tenemos que contarles pues eso lo que les decíamos, de que el precio del limón está disparado también en China a raíz de que muchos de los ciudadanos chinos consideran que es un remedio natural también contra el coronavirus ante la falta de medicamentos. Hacemos una breve pausa y volvemos enseguida. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. ¿Cómo sería la ciudad y el entorno de sus sueños? Presentamos el complejo Air Homes Club, una oportunidad única de tener una vivienda en un emplazamiento privilegiado, la Sierra de Guadarrama. A tan solo 35 minutos de Madrid encontrará viviendas diseñadas para fundirse con el entorno, con una arquitectura sostenible y ecológica. Amplias terrazas, espectaculares vistas para disfrutar de la naturaleza. El complejo de viviendas dispone de una zona exterior donde podrá realizar actividades como golf, piragüismo, hípica. Solicite información en el número 646-337-217. Descubra Air Homes Club, donde los sueños se cumplen. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva.
Antes de irnos a publicidad, les contábamos que en China el COVID está disparado y que ante la falta de medicamentos los chinos están recurriendo a lo que ellos consideran un remedio natural, el limón. Y eso ha provocado que el precio de esta fruta se haya disparado. Eva Villanueva, ahora sí, cuéntanos. China se encuentra inmersa en una doble batalla. Por un lado, la de frenar la última oleada de contagios de coronavirus que sacude el país, al tiempo que trata de relajar las políticas de cero COVID con el objetivo de revitalizar una economía en desaceleración que se ha visto lastrada por esas medidas de restricciones y de bloqueos. Es en este escenario donde el limón se ha convertido en uno de los productos más demandados y se preguntarán ¿por qué y cómo llega esta historia? Pues no es difícil de entender. El motivo no es otro que sus propiedades naturales. Esa vitamina C que mejora el funcionamiento del organismo y lo refuerza de cara a posibles infecciones y que entre la población china se ha elevado a lo más alto. Lo consideran casi como un preventivo natural para el coronavirus y ante la falta de medicamentos contra resfriados o la gripe y ante la ausencia de un sistema de vacunación contra el coronavirus entre su población, el limón ha desatado la euforia y la creencia popular de que hay que consumirlo en el mercado chino. De hecho, según informa Bloomberg, que ha consultado a un agricultor de la zona, las ventas se han disparado hasta alcanzar 20 o 30 toneladas diarias la semana pasada. Una verdadera locura si se compara con las 5 o 6 que eran habituales. Los pedidos, las peticiones de limones se realizan desde cualquier punto del país, aunque los principales focos se concentran en Pekín y en Shanghái, es donde se concentra la mayor parte de la población que busca inmunizarse con los limones. Y regla básica del mercado, se dispara la demanda, se disparan los precios, que han visto duplicar su precio en los últimos 5 días, de entre 2 y 3 yuanes el medio kilo a costar 6. Al cambio, unos 81 céntimos de euro el kilo de limones, por tanto, a 1,60 euros en el gigante asiático. Pero la locura no se limita al limón. La demanda de otras frutas como las naranjas o las peras también se está disparando, pero hay más, porque también cobran atractivo los melocotones en lata por esas ideas populares también de que la fruta fría y dulce puede mejorar el apetito, especialmente cuando uno está enfermo. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestra compañera Eva Villanueva. Hoy nos fijamos en China, pero también en Japón, en uno de los vecinos asiáticos de China. El motivo, esa decisión que ha realizado en el día de hoy, una decisión sorpresa de levantar, de aumentar ese tope que utiliza para controlar la curva de tipos de interés, concretamente el rendimiento de los bonos japoneses a 10 años. Podría ser una señal de que está empezando a mostrar, a enseñar la patita al halcón y que próximamente a lo mejor empiece de nuevo también a subir los tipos de interés, igual que han hecho el resto de bancos centrales del mundo, pues que también lo haga ahora el Banco de Japón, que por el momento es uno de los pocos que siguen con una política monetaria ultra laxa y que por el momento tienen, bueno, pues esos tipos de interés en negativo. El caos, el terremoto se ha notado prácticamente en todo el mundo. Ese seísmo se ha notado también, por ejemplo, en las rentabilidades de los bonos americanos, alemanes, australianos. Incluso también hemos visto cómo esos rendimientos subían. Hay temor de que al final los inversores japoneses quieran volverse a ir a su mercado doméstico, es decir, que sigan comprando ahora bonos japoneses porque les están dando un incentivo, es decir, una rentabilidad un poquito mayor a la que tenían antes de que no se levantara, pues de que se levantara ese tope en la curva de tipos. Por lo tanto, ojo, porque podría no estar todo dicho en la renta fija y a lo mejor las cosas tampoco van tan bien como muchos expertos esperan, así que estaremos pendientes de lo que pueda seguir sucediendo en la renta fija en función también de lo que vaya haciendo el Banco de Japón. Y con esto nos despedimos y como siempre ya saben, a las 3 de la tarde con Marta Isern en Rolling Stocks. Gracias.